Hola, ¿qué tal, Ruperto? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Ya estamos aquí. Bien, para preguntarle, ¿cómo Sí, está la última sesión? No sé si vaya a haber alguna recomendación para los chicos. Me refiero con fines del reconocimiento, la constancia, en virtud que muchos se registraron posterior al inicio del curso, es decir, algunos no asistieron a la primera, a la segunda sesión, y revisando los registros, unos se registraron apenas la semana pasada. Entonces, obviamente, no asistieron a todas las conferencias. La mayoría, cerca de 30 personas, sí han estado constantes las 5 sesiones que ya pasaron. Pero el resto... perdón. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta última sesión del curso intensivo en agricultura urbana y periurbana. Y bueno, ya lo comentaba aquí el ingeniero Ruperto, es nuestra última sesión. Última sesión en este evento, en este curso. Y por ahí tenemos agendado otra actividad aquí con los compañeros de CEDARPA, que es un curso y que aprovecho para darle promoción, que tiene que ver con el análisis de los agroecosistemas. ¿Cómo podemos hacer un análisis de un sistema de producción en las diferentes dimensiones, desde la parte social, económica, ambiental, y particularmente midiendo indicadores? Entonces, no sé para cuándo está programado, creo para el mes de octubre, así que por ahí tendremos unas 3, 4 sesiones sobre esa parte, que es eminentemente práctico. Yo no sé cómo le vamos a hacer para para que se pueda pues, llevar a cabo. Entonces, pero ya lo platicaremos aquí con los compañeros de CEDAR para ver cómo le hacemos en esa parte, pero están cordialmente invitados. Seguramente que ya está por ahí programado en los calendarios aquí de CEDARPA, así que serán bienvenidos a esa otra actividad. Y bueno, aprovecho igualmente para que no sé si alguien nos quiera recapitular de lo que vimos en la sesión anterior, que nos pueda dar un breve resumen o de lo que les pareció interesante que nos pueda comentar, y lo dejo abierto entonces para que si alguien quiere platicarnos sobre sustratos, sobre la producción urbana y periurbana en contenedores, en camas sobre el suelo o elevadas, la parte de huertos verticales, lo de acuaponía, y bueno, de lo que revisamos en la sesión anterior. ¿Alguien? Bueno, buenas tardes. Adelante, Marcelo. Sobre lo que hablaba de la recapitulación, pues fue pues nos habló de diferentes opciones, ¿no?, que existen para producir nuestros propios alimentos en los contextos urbanos y periurbanos, ¿no? Y sobre todo se me hizo interesante lo que empezó a manejar de esas zonas de transición, ¿no?, entre lo rural y lo periurbano, ¿no?, que también tienen que empezar a trabajar. A mí se me hace muy interesante la cuestión de la acuaponía, o también que vayan los huertos, porque en los huertos estamos produciendo vitaminas y minerales prácticamente, ¿no? Vitaminas y minerales para la alimentación, y sí complementarla con la producción de proteína animal, que en uno de los casos pues, sería el huevo de gallina, la carne de pollo, y también la producción de pescado a baja escala, también en sus traspatios. Hay técnicas también para poder realizarlo. Una de ellas es la de Biofloc. Biofloc es una técnica que una de sus cualidades es que ahorra una gran cantidad de agua, ahorra también en la alimentación de los peces, que es uno de los insumos también muy costosos en una producción piscícola. Se dice que es un poco complicado el Biofloc, porque se necesita ciertos conocimientos técnicos, pero acá como otro programa que también se está manejando acá en la Sede Sol, que se llama Mujeres Emprendedoras, se apoyó una persona que está practicando un tipo de Biofloc, pero que lo hace de manera empírica y que verdaderamente ya le halló, o sea, no necesita de equipo.
Él dice que sus indicadores los obtiene viendo directamente a los peces, como que les dan la respuesta de cómo tiene que manejar el sistema. Y es muy económico. De hecho, los estanques que él hace, pues los empezó a hacer con lámina en desuso, de esa lámina que ya se encuentra picada, lámina galvanizada para casas, hacía el redondel, lo unía con tornillos, y de esa lona que venden para los tianguistas, ¿no? Esa lona negra para bloquear de sombra, la colocaba bien colocada, llenaba su agua, hacía todo lo que es parte de la técnica del biofloc para la producción de algas, y le estaba dando resultados. Entonces yo creo que técnicas, procesos, procedimientos existen. Es cuestión de que nosotros analicemos cuál es la que se puede adaptar mejor a las condiciones en donde nosotros queremos realizar la producción de alimentos. Y sobre todo una parte muy importante también que nos comentaba el doctor, que es la parte educativa, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo con mi hijo, ¿no? Tengo un hijo de 7 años, 8 años, y a veces también pongo mis hortalizas ahí en el traspatio, en su casa de todos ustedes atrás, y en cuanto él me ve que voy con mi pico para darle ahí, luego él corre por su pala y va y llega y empieza a trabajar y me pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que también es una parte importante volver a inculcar esa labor de que ellos produzcan sus propios alimentos o parte de sus alimentos, y que conozcan el esfuerzo que es llevar cualquier alimento al plato, ¿no? Bueno, eso sería toda mi aportación. Muchas gracias, doctor, y aprovecho para agradecerle que nos haya compartido sus conocimientos, la verdad que, y experiencia sobre todo, ¿no?, que ha tenido usted. Muchas gracias. Y a la CEDARP y a la... Gracias, Marcelo. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias, Marcelo. ¿Alguien más que nos quiera hacer un breve resumen de la sesión de ayer? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Bueno, lo que veíamos el día de ayer era la parte de la producción en contenedores, y decíamos, bueno, pues los contenedores pueden ser de materiales reciclables, pueden ser de plástico, barro, y habría que pensar el tipo de plantas también para que el tipo de contenedor sea equivalente al tipo de planta que vayamos a sembrar. Si son herbáceas, bueno, pues son contenedores pequeños, no se requiere si no se requiere un gran volumen. Y decíamos la parte de la elaboración de los sustratos, que aquí pueden ser sustratos orgánicos e inorgánicos, y la parte de sustratos inorgánicos o inertes, pueden tener ventajas y algunas desventajas. Una de las ventajas podría ser que son suelos que normalmente no van a tener ahí contaminación por semillas cervenses, contaminación por bacterias, hongos que puedan ser patógenos, organismos patógenos. Entonces, pero además también le provee, cuando se mezclan con algunos productos orgánicos, con algunos abonos orgánicos, les provee ciertas características, ya decíamos, características que hacen que ese sustrato sea adecuado, óptimo para el desempeño del tipo de plantas. Y ya venden sustratos específicos para violetas, para orquídeas, para cualquier tipo de planta. Hay una relación ahí entre sustratos inertes, con composta, con fibra de coco, y muchos de esos pues prácticamente son sustratos que sirven prácticamente de sostén, porque mucho de la alimentación pues prácticamente va en el agua, se agrega, o en agua que está en ebulización, se agrega a las macetas. Pero bueno, en este caso que es en los pequeños huertos, decíamos en la azotea, en el balcón, en el patio, bueno, esos contenedores puede uno hacer alguna solución, o bien mezclarlo con abonos orgánicos, y eso le va a proveer esa fertilidad a los sustratos. Además, decíamos también para la azotea, que requerimos a veces mover la maceta, necesitamos que la maceta y el sustrato sean ligeros para que podamos moverlos de un lugar a otro, o se obstruyen.
Y también decíamos para evitar un sobrepeso, una sobrecarga a la azotea, particularmente si no tenemos claro, si no tenemos información de cuál es la carga que soporta. Y ahí decíamos, si alguien va a poner un peso extraordinario en la azotea con macetas, camas elevadas y eso, sí tiene que consultar su plano arquitectónico, ver la carga, consultar con algún ingeniero civil y ver qué tanta carga puede disponer su azotea. Entonces hablamos un poco de buscar materiales que sean ligeros, que tengan una buena retención de humedad, y hablábamos pues de agrolita, de tezontle, de todo ese tipo de materiales inertes que uno lo puede mezclar con los sustratos orgánicos como lombricomposta, composta, bokashi, fibra de coco, algunos estiércoles secos de aves, de vaca y eso, y tomando las precauciones debidas, ¿no? Porque normalmente cuando lo mezclamos con estiércoles directamente, pues van a tener una gran cantidad de semillas o puede tener una gran cantidad de amonio o nitrógeno, pero siempre muchos de los sustratos orgánicos, como sabemos, una de sus importancias es el contenido de materia orgánica, el aporte de nutrimentos que va a ser muy lento a las plantas o más, y que hay que estar adicionando al menos cada 3 o 4 meses un poco más de abono orgánico. Entonces veíamos la parte de los contenedores, de los sustratos, igualmente veíamos la parte de las camas elevadas las camas elevadas, y comentaban ahí la experiencia de camas profundas, de 25, 60 centímetros. Obviamente sí se tiene un mejor resultado, pero también obviamente que implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, y a veces para gente joven, pues sí es un buen ejercicio. Para gente ya con ciertos años puede ser un trabajo muy vigoroso que implicaría mucha fuerza, mucho desgaste. Pero bueno, hay otras opciones que pueden ser sobre el suelo o camas elevadas. Y ahí decíamos que esas camas elevadas, bueno, puede ser en función de las necesidades que uno requiera para establecer esas mesas elevadas. Y entonces, prácticamente decíamos que algunas de las ventajas de las camas sobre el suelo, pues no se requiere mucho trabajo, tampoco se requiere mucho material de construcción para su elaboración, y se facilita mucho en suelos ligeros, en suelos donde son suelos relativamente francos, arenosos, no así en suelos pedregosos o arcillosos. Y las camas por arriba del suelo, decíamos, son particularmente recomendables para cuando los suelos son con cierta pendiente, con pendiente pronunciada, ¿no? Pendiente ligera se puede poner alguna calza a esas camas, o se puede construir con esa pendiente. Y ahí en esas camas elevadas uno puede mezclar sustratos, puede ser composta, con tezontle, con lombricomposta, con el suelo, parte del suelo de la zona, si hay suelo disponible, y se puede poner como estructura para contener esto desde los materiales locales, lo más económico, y ya se comentaba, láminas usadas, madera vieja, lo que son las tarimas o palets que normalmente están a disposición a un precio módico, y cualquier otro material local, ladrillos, block. Entonces uno puede hacer esas camas. Y hablábamos también de los huertos verticales, de las características y de los requerimientos de toda esta tecnología, automatización, y igualmente de la acuaponía y de los diferentes sistemas que hay de acuaponía, lo que es estas camas flotantes o balsas flotantes, lo que tiene que ver con sustratos, particularmente cuando vamos a sembrar plantas con cierto crecimiento, y que en esas camas flotantes pues es fácilmente que se la den, o los otros que es el sistema de una capa muy
muy ligera de agua que corre a través de los tubos y que viene, que viene después, que viene del estanque de los peces, que es filtrada, y después que pasa esos tubos en una forma de serpentín. Entonces, hablábamos de algunas de las ventajas y desventajas también de la acuaponía. Tal vez algunas de las desventajas pues, son los costos iniciales, pero también comentábamos que ya hay prácticamente sistemas que lo venden y prácticamente para llegar a instalar. Y una de las ventajas también aquí decíamos se requiere de ciertos conocimientos de piscicultura, de acuacultura, de la parte de horticultura, de fontanería, de electricidad, porque tenemos en esos sistemas de acuaponía, pues a veces algunos incidentes y hay que reparar tuberías o algún contacto para la bomba de oxigenación o de bombeo. Entonces, y también, bueno, si no se tienen los conocimientos, puede ser que haya pérdidas, enfermedades de los peces, se nos mueran algunos peces, eso desmotiva a la gente a continuar con esos sistemas de producción, pero es cierto, ¿verdad? Son sistemas que no requieren mucha agua, que requieren de un pequeño espacio para tenerlos, y si uno no tiene mucho espacio y a lo mejor tiene uno una parte, la parte trasera, ahí se puede hacer este tipo de sistemas de producción de acuaponía. Entonces, uno tiene que valorar ese tipo de cosas y en función de todo ello, bueno, planear o diseñar qué tipo de sistema de producción voy a incorporar en lo que es, mis modelos de agricultura urbana. Entonces, vamos a ver el día de hoy un poco más sobre la parte de lo que tiene que ver con ya está puesto, sí, ya está. Vamos a ver qué factores inciden en lo que es la agricultura urbana, particularmente en la sostenibilidad o sustentabilidad, como gusten llamarle. La Real Academia de la Lengua Española dice que lo correcto es sostenibilidad. Usualmente usamos el anglicismo, y el anglicismo quiere decir que, bueno, es un poco derivado del inglés, de otra lengua externa, que es el de sustentabilidad, y porque viene de la palabra en inglés sustainable, y pues para mucha gente se le hace fácil usar el de sustentabilidad, que es un poco parecido, ¿verdad? Sustainable a sustentabilidad. Entonces vamos a revisar un poco cómo la agricultura urbana puede contribuir a la sostenibilidad de las ciudades. Y bueno, aquí básicamente comentar esta parte de la agricultura urbana, ya lo decíamos, ¿verdad? ¿Cómo es que el mundo en general se ha ido urbanizando? En el año 1800, a principios del año 1800, la población urbana apenas alcanzaba a rozar el 3% de la población mundial. En el año 1800. Un siglo después, en el año 1905, 1909, teníamos alrededor del 9% de la población que vivía en las ciudades. Es decir, en un siglo prácticamente se elevó en 5 o 6%, es decir, de 3% en 1800 a 1904, 1906, teníamos el 9% de la población. En 80 años, de ese 9% que teníamos en el 1909, en 1908, de ese 9% a 1980, pasamos al 50% de la población urbana a nivel mundial. En el año 2000 andábamos rondando los 65% de la población que vivía en las ciudades. Hoy día andamos hablando que a nivel mundial esta población anda prácticamente 67%. En países europeos prácticamente ronda alrededor del 80%, 82% de la población que vive en ciudades. Cuando estamos hablando de ciudades, decíamos, normalmente las ciudades son definidas de diferente manera dependiendo de la región geográfica. Y en México también esa densidad poblacional que uno ve, la tendencia ha ido un país que era eminentemente rural en el siglo pasado,
Prácticamente hoy tenemos un país eminentemente urbanizado, prácticamente cercano al 80%, también 75, 77% de la población que es urbana. Y en muchas de las definiciones de agricultura urbana, generalmente decíamos es la densidad poblacional lo que define las ciudades, alrededor de 10,000 personas. El INEGI dice 2,500 personas son mínimas para ir concibiendo a esos espacios como urbanos. Para otros son 20,000 personas mínimos para considerarlos como ciudades, pero además de la densidad poblacional, decíamos, hay otros elementos que uno tiene que considerar para considerarlos como urbanos, como asentamiento de autoridades locales, como la asistencia de instituciones como bancos, como hospitales, particularmente hospitales de especialidad, lo que tiene que ver con escuelas, universidades, lo que tiene que ver con la parte de servicios como drenaje, agua, teléfono, que eso ya no es mucha diferencia, ¿verdad? Para algunas zonas, municipios pequeños. Pero lo que tiene que ver, obviamente, con todos los servicios de agua, drenaje, telefonía, energía eléctrica, y todo ese tipo de cosas permiten que podamos definir, esto ya es una ciudad, ¿verdad? Ya veíamos ahí la evolución, cómo podía ir desde un rancho, de una caserío, hasta una metrópoli, pasando y tenemos también ahora estas municipios conurbados en la Ciudad de México, en Jalapa, que está conurbado, Veracruz, que está conurbado, y así varios otros, ¿verdad? Porque ya prácticamente esas ciudades se unieron con las otras ciudades que estaban en donde había un espacio ahí rural y donde varias áreas eran rurales, fueron engullidas por ese crecimiento horizontal. Una parte de lo que tenemos normalmente en muchas ciudades, pues es el crecimiento horizontal y no un crecimiento vertical, que a lo mejor podría ser recomendable. Claro, aquí tenemos, es una zona relativamente sísmica, digo, sentimos, nos llegan los temblores, ¿verdad? Que normalmente la zona más de epicentro, pues es en la costa de Guerrero, en Oaxaca, pero aún así, se llegan a sentir aquí los temblores, pero a lo mejor si fuera una zona no con tanta frecuencia de sismos, pues un crecimiento vertical podría ser aceptable. Y en muchas ciudades, ustedes lo ven, que se reduce ese crecimiento horizontal y se prioriza el crecimiento vertical. Entonces, las ciudades, a pesar, ya decíamos, hay varios elementos para concebir y para definir a las ciudades. Pero cuando uno va a la historia y regresa uno a la historia, realmente la agricultura fue lo que creó, lo que dio lugar a las ciudades. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces por qué en la concepción de ciudades no está ahí el aspecto de agricultura? Ahí debería de estar inmerso en la definición de ciudades también las actividades agrícolas, las actividades primarias, porque normalmente concebimos a las ciudades como donde los espacios donde se realizan actividades secundarias, donde la gente trabaja en la banca, en las universidades, en el comercio, etcétera, etcétera, pero no en actividades primarias. Y entonces necesitamos ir moviendo esas definiciones de ciudades en donde sean incluyentes también de la agricultura, en donde las ciudades sean espacios también para la producción de alimentos. Cuando revisamos la huella ecológica de la ciudad, vemos que básicamente se concibe a las ciudades como lugares donde reciben alimentos, donde procesan alimentos, donde generan residuos y además donde recibe también el agua de los cuerpos de agua, etcétera. Son eminentemente consumidores, pero no productores de alimentos. Entonces tenemos que ir cambiando esa concepción de la ciudad. Y para muchas autoridades, decíamos también, el hecho de que haya espacios de agricultura en las ciudades es como ruralizar a la ciudad, lo cual, si lo vemos en otros países, veíamos un poco estos ejemplos, estos estudios de caso de agricultura urbana en países desarrollados. Realmente la agricultura urbana ahí está siendo considerada como espacios que mejoran los niveles de sustentabilidad de las ciudades, porque generan espacios verdes, porque mejoran el bienestar de la gente, porque dan oportunidades para mucho tipo de
personas, particularmente en las grandes metrópolis, porque la gente quiere regresar a producir parte de sus alimentos, porque la gente quiere tener la mano o poner las manos sobre el suelo, tener tierra en las uñitas, ¿verdad? Ustedes van y visitan a varios de los agricultores, para ellos eso prácticamente un halago el hecho de traer tierrita aquí en las uñas, ¿verdad? Porque, y se llaman los green fingers, los dedos verdes, porque es gente que está convencida que esta actividad reditúa en positivo no solamente para las ciudades, para la sociedad en general, para el ambiente, para la economía. Y entonces revisábamos este tipo de casos y cuando vemos este tipo de agricultura que se da en Inglaterra, uno revisa la gran diversidad de especies vegetales y encuentra uno de esas especies que no son necesariamente las convencionales que se siembran en la agricultura industrial, y aquí pueden encontrar papas de acuerdo a la preferencia de la gente y de preferencias alimentarias, pero además también con ese tipo de nostalgia porque su padre, porque su madre, porque su abuelo cultivaba. Es un poco en ese esquema, o porque esos espacios la gente son parte de su historia, es parte de su identidad cultural. Ellos lo conciben ya como una parte de esa identidad cultural que ha sido legado de casi de varias generaciones. Decíamos, en este caso, la agricultura urbana y periurbana en estos países es prácticamente ese legado que fue producto, obviamente, de ese movimiento de la gente de las zonas urbanas, en el caso de Inglaterra, de las zonas rurales a las zonas urbanas, particularmente durante la Revolución Industrial, y que después en la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron un papel importante para producir alimentos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y sucedió como en Cuba cuando el desplome del bloque socialista, todos los espacios que había disponibles en las ciudades y en las áreas rurales, todo era para producir alimentos, porque siendo una isla, bueno, pues estaba rodeada por barcos de los ejércitos enemigos y no permitía la entrada de alimentos. Y entonces lo que tuvieron que hacer como país es generar esas campañas para producir alimentos para ellos y para la gente que estaba en la guerra. Y además porque muchas mujeres también, por el hecho de que los hombres iban a combatir, las mujeres tuvieron que entrar en la industria para producir todo lo que eran el armamento, los tanques, las municiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, fueron momentos difíciles y esas crisis hicieron que este tipo de agricultura tuviera una mayor relevancia. Y comentábamos en esta parte, ¿verdad? Esto es un espacio de agricultura urbana y estos son sitios que pueden ser establecidos ya por estatuto, que solamente tienen ese propósito para agricultura urbana, y no se van a usar para otro propósito. Pero también hay sitios como estos que son temporales y ahí sí la autoridad, si la gente no los usa, si la gente no los trabaja, si están relativamente abandonados, etcétera, y si hay alguna presión, y como sabemos en las ciudades generalmente hay presión por el suelo, porque el suelo en las ciudades, en las grandes metrópolis, esto es Londres, imagínense en Londres la presión que debe haber, si el precio de una casa es 2 o 3 veces mayor que en las zonas más provincianas. Entonces el precio de la tierra ahí es un precio exorbitante y aún así hay espacios céntricos, relativamente céntricos a lo que es la capital, lo que llaman inner city, ¿verdad? Hay espacios para la agricultura urbana, pero también en las partes así como periferia, que no son realmente tan periféricos, porque pues siendo países desarrollados prácticamente todo está urbanizado. Y aquí decíamos, este señor puede tener aquí un espacio aquí, este señor que vive acá puede tener aquí su espacio o puede tener aquí, o bien en su jardín aquí puede tener plantas cultivando. Generalmente en este país hay una gran cultura, no solamente para la producción de alimentos, sino también para la jardinería en general. La gente gasta alrededor de unos 200 libras esterlinas, que vendrían a ser más o menos como
como más o menos como 6,000 pesos en promedio per cápita en la compra de plantas, de sustratos, de macetas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, usualmente, o puede ser un señor que vive por acá, que también tiene acá un sitio. Usualmente son gente que están relativamente cerca de su espacio. No quiere decir que alguna gente no venga de un poquito más lejano. Y cada uno de estos espacios, ellos han estimado que en 130 metros cuadrados es un espacio suficiente para producir los alimentos para una familia de 4 personas. Y estos espacios son rentados. Si son gente ya retirada, si son gente ya de edad avanzada, que no están trabajando, pues usualmente es precio módico o no tienen un pago. Para la gente que tiene un salario, pues más o menos anda alrededor de 90 libras esterlinas, de 30 a 90 libras esterlinas por año, que no es grande, no es módico para la población inglesa, porque sus ingresos per cápita son relativamente altos, pero este es un poco el esquema. Y decíamos, hay toda una reglamentación, hay una sociedad de lo que se llama allotment holders, y estos espacios son sitios de allotment que se llaman, este es un allotment, este es otro allotment, y así. Una gente puede tener 1, 2 o 3 espacios dependiendo de lo que quiera y pueda cultivar, dependiendo de sus energías, pero puede tener 1, 2 o 3 espacios. Generalmente hay lista de espera para tener un espacio aquí. La gente está esperando que algún espacio de estos se desocupe para entrar, y usualmente, pues decíamos, hay una lista de espera ahí. Y esta es un poco la evolución que comentábamos, ¿verdad? De la demanda de estos espacios. Y esto responde, es casi en automático que hay una respuesta a la sociedad, algún temor de alimentos, como fue el temor de las vacas locas. Ahí se incrementó rápidamente la demanda por sitios de allotment. Lo de la fiebre aftosa igualmente incrementó. Cuando hay el temor de transgénicos, igualmente incrementa la demanda de estos sitios o estos espacios. La demanda por espacios para producir alimentos en las ciudades. Y decíamos, en estos espacios, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, el cultivo de flores no estaba permitido, estaba prohibido. Solamente eran utilizados para la producción de alimentos. En momentos que no son de guerra, se permite todo, ¿verdad? Hay esa laxitud, pero en los reglamentos para este tipo de agricultura está prohibido. Claro, a veces en ocasiones yo iba a los sitios de allotment allá en Londres y encontraba una mata grandísima de marihuana, preciosa, ¿verdad? Se da eso, ¿verdad? Que la gente de manera furtiva pueda sembrar alguna plantita de marihuana. Pero normalmente la gente va a sembrar hierbas aromáticas, va a sembrar frutas pequeñas frutas blandas, hortalizas y algunas plantas medicinales. Pero decíamos, mucho de eso tiene que ver, obviamente, con el perfil del productor. Las mujeres tienen una mayor inclinación al cultivo de ciertas plantas, flores, hacer más coloridos sus sitios de allotment, y los hombres más a la parte de producción de las hortalizas convencionales, la papa, la col, la lechuga, etcétera, etcétera. Los chícharos, los frijoles, Entonces es un poco, y decíamos, en este tipo de agricultura no solamente se valora los beneficios de uso. ¿Cuáles serían los beneficios de uso? Bueno, particularmente la parte del alimento, la parte de la producción que logran obtener ahí. No, la gente, además de eso, y a veces valora mucho más los beneficios de no uso, aquellos los intangibles, es lo que más valora la gente, como el hecho de un espacio para entretenimiento, para recreación, porque esta parte lo hacen más bien como un relax, como una actividad que lo hacen en su tiempo libre. Mucha de la gente que se dedica a esto es gente ya retirada, que les recomienda el médico que tomen un espacio, que hagan jardinería, que hagan un poco de ejercicio físico. Entonces, mucha gente toma estos pequeños espacios para producir alimentos, pero además disfrutan el contacto con la naturaleza. La gente dice, es como estar viviendo en la ciudad, pero a la vez estar viviendo en el campo.
participa en esto que tiene que ver con el reciclaje de los residuos sólidos que genera la ciudad. Usualmente van a ver ahí muchos de los elementos de residuos sólidos, de plásticos y demás, y de abonos que se generan en esas grandes urbes. Son espacios verdes y decíamos, son espacios que permiten amortiguar la temperatura en las grandes ciudades, particularmente con el cambio climático, proveer espacios para la biodiversidad. Tiene, además, tiene el beneficio igual de que son espacios que permiten la recreación, la enseñanza, que otras gentes, por ejemplo, uno puede encontrar a pintores, artistas que van a dibujar un poco lo que es la vida en estos espacios de agricultura urbana. Tiene que ver con salud física y mental para mucha gente que hemos estado encerrados, particularmente en esto de la pandemia. Ir a estos espacios de agricultura urbana es esa parte de ese relax, de ese estar en otro ambiente, escuchando los aves, escuchando, no sé, el tren que pasa a lo lejos, escuchando, viendo otras cosas, socializar el aire fresco que se recibe en esos espacios, como una terapia ocupacional. Entonces son una gran diversidad. Cuando uno valora, y decíamos, en parte del trabajo de investigación doctoral ahí, la pregunta es, entonces, ¿por qué las autoridades, si saben de la importancia que tienen estos espacios, por qué están eliminando algunos espacios de agricultura urbana? Y eso sucede en muchas ciudades donde hay agricultura urbana. Y nuestra hipótesis es, bueno, pues es que las autoridades locales subestiman los otros beneficios, los beneficios de no uso, y probablemente esos beneficios de no uso tengan un mayor peso económico que simplemente la producción de alimentos. Y bueno, veíamos estos ejemplos de lo que es la agricultura urbana en Estados Unidos, veíamos en Holanda un poco los huertos verticales, estos huertos de alta tecnología, automatizados, modulares. Veíamos que cuáles eran los beneficios, la función de la agricultura urbana en estas ciudades, en países desarrollados. Decíamos, bueno, los valores de uso, a lo mejor los valores de no uso no tienen tanta importancia como los valores de uso tienen mayor importancia que los valores de uso. Porque la gente lo toma como un pasatiempo recreativo, como una terapia ocupacional, y es un poco en esa parte de volver a sus raíces, particularmente gente que viene de las áreas rurales, gente que viene de diferentes grupos étnicos en esas grandes metrópolis. Uno puede encontrar, y decía yo, uno puede identificar el tipo de huerto en función, el tipo de etnicidad, dependiendo del tipo de plantas que hay ahí. Si son hierbas aromáticas, etcétera, generalmente dicen, bueno, pues ese es un huerto de un marroquí, de un pakistaní, etcétera, etcétera, un hindú. Si tiene ciertos tomates, puede ser un español. Si tiene un árbol de olivo, puede ser un griego, y así, ¿verdad? Entonces, uno puede prácticamente diferenciar el tipo de huertos del tipo de perfil étnico en función de los tipos de plantas que están siendo cultivadas. Y en los países no desarrollados, decíamos, poco por las crisis económicas que han vivido, ha sido un motivo del origen de muchos de estos movimientos de agricultura urbana en estos países. Y hablábamos del caso de Cuba, donde la caída, el desplome del bloque socialista, el colapso del bloque socialista, motivó a los cubanos a empezar a hacer, no quiere decir que no se diera de manera muy tímida, ¿verdad? En ciertas ciudades la producción de alimentos, pero cuando hubo esto, hubo un cambio radical en todo, ¿verdad? Porque no tenían fertilizantes, no tenían combustibles fósiles y no tenían muchos otros elementos, la tecnología, la maquinaria para producir alimentos, de tal manera que era altamente lo que prevalecía era el monocultivo de caña de azúcar. Ustedes saben que pues intercambiaban azúcar por combustibles con los países rusos y con otros países, y entonces pues eran dependientes del monocultivo de caña de azúcar. Con este colapso, pues la gente hoy va uno y ve que muchos ingenios están cerrados, en donde se ha diversificado la agricultura y donde este ejemplo de agricultura urbana está en las ciudades y está abasteciendo parte de los alimentos de la gente que vive en las ciudades. Y entonces ya lo ha
lo han tomado prácticamente como una bandera y en muchos casos sí sirve como un atractivo turístico, científico. Hay cursos sobre agricultura urbana, sobre agricultura orgánica que organizan los compañeros cubanos, y mucha gente de México y de otros países pues asiste a esos eventos, el Congreso Agrodesarrollo, a los cursos que organizan sobre estos temas, ¿no? Y Venezuela, decíamos también, un país que ha estado en crisis, Argentina y algunos otros países, México tampoco, ya no se diga, ¿verdad? Tenemos generaciones de las crisis económicas. Entonces, se incentivó también este esquema de agricultura urbana y hoy prácticamente empieza a ser ya parte de la cultura de las personas en las ciudades, porque están reconociendo los grandes beneficios que aporta la agricultura urbana, particularmente ingreso, empleo, mejora en la alimentación, en la nutrición, en la familia, en las partes educativas, estos espacios verdes, que mejora o que incrementa el valor de las propiedades contiguas. Entonces, la parte particularmente para el cumplimiento de varios objetivos del desarrollo sostenible. Y bueno, la agricultura urbana en México, decíamos, la Organización de Agricultura Urbana de Águila, en la Ciudad de México, la producción urbana, los estudios que han hecho los compañeros de la UAM Iztapalapa, particularmente en el tema de agricultura urbana, ahí en Iztapalapa, en la ciudad de Jalapa y Coatepec, los compañeros de la Universidad Veracruzana, por allá nos comentaban de la red que se tiene ahí establecida en Jalapa y en Coatepec sobre agricultura urbana, cerca de la zona universitaria, igualmente huertos urbanos. Entonces, en Puebla, de lo que hemos estado trabajando también con los compañeros de Campus Puebla. Entonces, hay varios ejemplos también ya de agricultura urbana en la Ciudad de México, y mucho de eso ya va siendo formalizado. Y decíamos, en los países en desarrollo igualmente la agricultura urbana cumple varias funciones, y donde los valores de uso tienen mayor importancia que los valores en uso, podría ser un poco la diferencia con los países en desarrollo, donde mucha de la agricultura en estos países se realiza de manera informal, es decir, en tierras de nadie, en aquellas tierras que abajo del tren, en un espacio donde la autoridad municipal no reclama por el momento, pero en muchas ciudades quiero decirles que esos terrenos abandonados, esos sitios que la gente compra en las ciudades, a veces se convierten en lugares para los delincuentes, se convierte en sitios para tiraderos de basura, en nidos de ratas, de 4 patas y a veces de las de 2 patas, ¿verdad? Pero de cucarachas y de otro. Entonces, son sitios que ahí las autoridades municipales tendrían que establecer una política, decir, a ver, este sitio usted no lo procura, no lo limpia, entonces vamos a ponerlo temporalmente a disposición para que la gente, los vecinos que viven cerca de aquí, si quieren producir parte de sus alimentos, que lo utilicen. Cuando usted vaya a construir, entonces ya se le regresa y hay todo un convenio. Entonces podría ser ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en general decíamos, bueno, ¿cuáles son los beneficios de la agricultura urbana a las ciudades en términos ambientales, sociales y económicos? Y esto nos lleva entonces a que tenemos que entender cuál es esa relación en donde ciertos elementos de la ciudad, la parte de transporte, arquitectura, urbanismo y demás, contribuyen a la agricultura urbana, o viceversa. ¿Cómo la agricultura urbana contribuye a la salud, a un mejor ambiente, a la parte de bienestar social, a la parte de mejora de la nutrición, a la seguridad, a la soberanía alimentaria? Entonces tenemos que ir viendo en ese aspecto. Entonces aquí es un poco un esquema, no lo voy a enredar mucho, pero decíamos, la agricultura urbana y periurbana tiene que ser vista como un sistema, como un elemento en donde confluyen los aspectos sociales, económicos, culturales, políticos, tecnológicos, en un contexto ambiental que aporta o contribuye a la parte de seguridad de alimentos, acceso a alimentos, a disponibilidad de alimentos, a diversidad de alimentos, a una dieta rica de micro y macronutrientes. Igualmente
que contribuye a reducir los niveles de pobreza por los ingresos, por el empleo que puede generar la actividad de la agricultura urbana. Entonces, el empleo, el ahorro que la gente puede tener por el hecho simplemente de no comprar esos productos en la tienda, en los centros comerciales, en la mejora del capital humano con mayores habilidades, revalorar estos espacios, los saberes tradicionales, en el capital social de creación de redes, de grupos, de cohesión social, porque es un aspecto importantísimo en las ciudades. A veces decimos, los europeos que son muy fríos, ¿verdad? Porque no conocen a sus vecinos. Y a veces nos sucede lo mismo, porque no conocemos al vecino de al lado, de acá o de enfrente, y simplemente y no entablamos alguna relación. Y esos aspectos de cohesión social son importantísimos para que las ciudades cada vez tengan una mayor seguridad, pero también identidad. Entonces, en esta parte es importantísimo, en la parte de ambiente urbano, en buscar las potencialidades que puede tener esos ambientes urbanizados, en términos de biodiversidad, de un uso eficiente del agua, en la conservación de los suelos, en el reciclaje y reuso de residuos sólidos que generan las ciudades, y la parte de cambio climático igualmente, en esta parte de tener espacios verdes, no solamente como áreas de recreación, sino también como áreas para la producción de alimentos, para la captación de agua de lluvia, para disminuir la huella ecológica, ya comentábamos. Entonces, este es un poco el papel y podríamos relacionarlo con otros elementos, lo que es la agricultura urbana y periurbana. Este es un poco el trabajo de un servidor y utilicé una metodología aquí que se llama campos de fuerza, y un poco para visualizar cuál es el escenario presente de esta agricultura y cuál es el escenario futuro. Uno esperaría pasar del status quo a un escenario mucho mejor. Entonces decíamos, a ver, ¿cuáles son esos factores negativos que no permiten pasar de esta situación de un bajo nivel de desarrollo de estos espacios de agricultura urbana a un escenario de un alto nivel de desarrollo de estos espacios de agricultura urbana? Y lo que veíamos, bueno, pues son las presiones de desarrollo y urbanización, la falta de esquemas de promoción de estos espacios de agricultura urbana que provoca un decremento en la disponibilidad de estos espacios, la contaminación y el pobre desarrollo de los sitios, porque a veces no tienen muchas facilidades, para el bajo interés en que la gente pueda usar estos espacios. La parte de vandalismo y de robo de herramientas, de frutos, de la producción, y la falta de conocimiento de horticulturas también hace que haya un bajo interés en la gente por producir sus alimentos. Y otra de las fuerzas negativas es el cambio en el estilo de vida, particularmente en las urbes, donde hay, pues obviamente, la falta de conocimiento. Y un señor decía, yo no sé en qué momento en las universidades, en las escuelas primarias y secundarias, se dejó de dar la materia de horticultura, de producción de alimentos, y es algo que tiene que estar presente en las escuelas primarias, en las secundarias, que los niños, las nuevas generaciones aprendan la importancia de producir sus alimentos. El incremento de ingresos que hace que la gente diga, bueno, pues no necesito producir mis alimentos, ¿verdad? Yo puedo ir al supermercado y comprar lo suficiente para alimentar a mi población y a mi familia. Entonces eso está provocando también un incremento en el uso de los supermercados, y lo que vemos también en México es una supermegatrofia, es decir, supermercados, Oxxos por donde quieras y todas esas tiendas por donde quieras, ¿verdad? Y los mercados tradicionales prácticamente están en extinción. Esos mercados donde uno podía encontrar esa diversidad de frijoles, una diversidad de papas, una diversidad de manzanas que no están normalmente. Y cuando vamos a los supermercados vamos a Sinaloa, vamos a Ciudad de México, a Tabasco, aquí, es la misma papa, es la misma manzana, es la misma pera, etcétera. Entonces, no hay esa variabilidad que normalmente encontrábamos en los mercados. Y el otro, bueno, pues tiene que ver con problemas de tiempo. Usualmente siempre estamos ocupados, nuestra jornada de trabajo es de las 8, de las 9 hasta las 4 o 5 de la tarde, llegamos a nuestra casa y ya lo que queremos es descansar. Entonces, un poco es esa parte de problema de tiempo. Pero ¿cuáles eran las fuerzas positivas que nos permitían movernos de una situación de bajo desarrollo a un mayor desarrollo? Bueno, lo que veíamos era esta parte que tiene que ver con el miedo
el temor que hay sobre ciertos productos alimentarios, particularmente por elementos transgénicos que pudieran estar en esos alimentos, por la residualidad de agroquímicos, y entonces la gente lo que está buscando son alimentos que sean frescos, sabrosos y sin residuos de ciertos plaguicidas, de alimentos sanos, de un menor gasto en compra de estos y particularmente alimentos que puedan ser cultivados orgánicamente. Entonces la parte del movimiento orgánico no solamente está en la agricultura rural, también la gente en esos espacios urbanos está copiando mucho de las técnicas que se utilizan en la agricultura orgánica, y aunque no está certificado, decíamos, ¿verdad? Pero la gente sabe por sí sola que lo que está cultivando ha sido de manera orgánica, porque además mucha de esa producción va para alimentar a sus hijos pequeños, bebés o jóvenes, y entonces lo que buscan son alimentos sanos, particularmente en una sociedad que está informada de que estos alimentos orgánicos son mucho mejores para la salud, que son mejores para la conservación ambiental, que es también solidarizarse también con los pequeños productores que suelen ser aquellos que se dedican a la producción orgánica. El sentido de logro que dicen ellos de achievement, ¿verdad? El hecho de que yo lograr producir parte de mis alimentos, eso es una satisfacción enorme que hace que la gente innove, haga cambios. La parte de organización en donde en los sitios de agricultura urbana organizan competencias para ver quién con una sola papa produce el mayor cantidad de papas, o una planta de jitomate, quién produce la mayor cantidad de jitomates por papa, y solamente usando abonos orgánicos, manejando el suelo y usando sustratos orgánicos. El descuento en insumos que puede venir a través de esta organización, que provoca que más gente tome estos espacios de agricultura urbana. Obviamente que los programas de jardinería, pero también los programas de preparación de alimentos que son muy usuales hoy día, ¿verdad? Ya en la televisión mexicana también vemos programas muy frecuentes de preparación de alimentos, y todo está relacionado, ¿verdad? La producción de los alimentos con la preparación de los alimentos, la salud. Era prácticamente ir al supermercado, ir y comprar la bolsita de producto, meterlo al microwave o al microondas, ponerle ahí los 5, 10, 15 minutos y tener ya el arroz cocido. Prácticamente alimentos preparados, que era simplemente en esta sociedad de consumismo, pero además también en donde mucha gente tenía poco tiempo para preparar sus alimentos. Y bueno, pues eran estos alimentos preparados. Y ahora en estos programas de televisión dicen, no, es que usted en 30 minutos puede preparar el platillo principal, el postre, etcétera. Entonces, está muy relacionado esta parte de producción de alimentos en la ciudad con esta parte de elaboración, y para que las nuevas generaciones también aprendan a preparar los alimentos. Entonces, los esquemas que pueden también las autoridades municipales establecer para promover estos espacios de agricultura urbana, en una promoción, en un mantenimiento de los sitios, en ciertas políticas, en motivar a la gente, en provocar que más gente use estos espacios para la producción de los alimentos. Entonces, cuando vamos un poco hacer el estudio, y particularmente muchos de los municipios ahorita van a entrar a hacer sus planes, decíamos los planes ambientales de desarrollo, los programas de desarrollo rural sustentable en los municipios. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen en muchos de los municipios? Bueno, pues son las condiciones que ya hemos comentado, ¿verdad? De pobreza. En muchas de las zonas rurales se recrudece las condiciones de pobreza, y más si son comunidades indígenas, la pobreza está a un nivel mucho más alto. Y también comentábamos que ahí hay una gran población también en condición de pobreza, pero en muchos de los municipios todavía que dependen de la actividad primaria, estos son los principales problemas que tienen: deforestación, sobrepastoreo, que ocasiona erosión y que provoca bajo rendimiento de los cultivos. También muchos de los bajos rendimientos en maíz, en papaya, tiene que ver con una baja calidad genética de las semillas, tiene que ver obviamente con
falta de financiamiento, tiene que ver con falta de medidas sanitarias para la parte pecuaria, tiene que ver con plagas, enfermedades, arbences o malezas, tiene que ver con una falta de capacitación, asesoría técnica, tiene que ver, obviamente, estos bajos rendimientos con desnutrición, porque a ver, bajos rendimientos hay escasos ingresos, por lo tanto, no hay la capacidad de compra para alimentos suficientes, pero también igualmente mucho de esto lo que está provocando estos bajos ingresos, la baja disponibilidad de empleo en las zonas rurales, está provocando un éxodo en ocasiones a las ciudades, en el propio país, y en ocasiones también al extranjero, particularmente hacia Estados Unidos. Entonces, este tipo de situaciones a veces se convierte un poco en un círculo vicioso y no un círculo virtuoso que esperaríamos que se diera en los diferentes municipios en donde autoridades municipales van a entrar hoy día, dentro de pronto, a gobernar esos. Entonces, la falta de organización de los productores, y no solamente de los rurales, también de los urbanos, ¿verdad? La falta de infraestructura para todo tipo de cosas, desde la parte de hospitales, escuelas, si ustedes lo quieren, pero también para la transformación de productos. Es inconcebible que en zonas, en Actopan, por ejemplo, que hay una buena producción de mango, no haya una pequeña industria de procesamiento de mango. En algunos otros municipios donde se genera, no sé, en Jamapa, donde se genera mucha miel de cierta calidad, que no haya una transformación. Se pueden elaborar muchísimos productos de la miel, paletitas, no sé, una gran diversidad, y simplemente lo que se hace, bueno, pues se vende embotellado. Entonces, hay una gran falta de infraestructura en muchas de las comunidades que habría que ir planeando. Y esto, bueno, origina bajo precio de la producción, escasos ingresos, y entonces se vuelve un poco en ese círculo vicioso que tenemos esta problemática que enfrentan muchos municipios con poblaciones rurales en nuestro estado. Bueno, vamos a entrar un poco a esta parte del desarrollo sustentable. Ahora, ¿cómo ligamos esta parte de estos elementos que hemos mencionado, de la importancia que tiene la agricultura urbana con la parte de desarrollo sustentable? Porque es algo, y ya lo comentamos desde el principio, una de las amenazas, uno de los retos, desafíos que tenemos como país es una población creciente. El asunto de cómo logramos la seguridad alimentaria para una población creciente de aquí al año 2050. Los temas de pérdida de biodiversidad, y cuando hablamos de biodiversidad no solamente es el jaguar, el águila, todo ese tipo de fauna silvestre, no, estamos hablando también de especies domésticas, de pecuarias, acuícolas, y también de cultivos, porque en esta parte de industrialización, de sistematización, de monocultivo, de homogenización, etcétera, lo que estamos haciendo es perdiendo muchas especies tradicionales. Y cuando vemos, por ejemplo, de vainilla, de jitomate, de tomate, hay muchas especies que prácticamente ya no se cultivan, simplemente ciertas variedades que tienen cierto valor comercial, pero hay especies que tienen un gran valor social para la gente, que la gente sigue cultivando. Y esa es también, decíamos, uno de los beneficios que tiene la agricultura urbana. Entonces, ¿cómo ligamos esta parte de los desafíos, pobreza, contaminación, cambio climático y otros desafíos con la parte de agricultura urbana, con tomar qué entendemos por desarrollo sustentable o desarrollo sostenible? Decíamos al principio este concepto de este anglicismo de sustentabilidad, que para la Real Academia de la Lengua Española dice debe ser sostenible, pero está sentada en varios documentos esta parte de sustentabilidad en nuestro futuro común, pero particularmente en el reporte Brundtland, en donde, bueno, este reporte Brundtland establece que desarrollo sustentable es aquel desarrollo que satisface las necesidades de las presentes generaciones sin poner en riesgo la satisfacción de esas necesidades de las futuras generaciones. Pareciera un poco como retórica,
este aspecto, pero lo cierto es que desde el año 1987, 83, 82, este concepto de desarrollo sustentable, que es visto como un proceso, ¿verdad? Pero, la parte de desarrollo sustentable es un proceso porque tienen que pasar independientemente del nivel jerárquico que veamos, de la parte rural, urbana, lo que sea, es un proceso. Entonces, ya comentaba un poco esta parte de urbanización. Entonces, ¿cómo lograr ciudades sustentables? Particularmente en ese concepto de desarrollo sustentable. También aquí mencionar que esta parte que menciona el concepto de desarrollo sustentable, que es la satisfacción de las necesidades de las presentes generaciones y poner en riesgo la satisfacción de las futuras generaciones, tiene que ver a veces para ver cuáles van a ser esas necesidades de las futuras generaciones. Y lo vemos, ¿verdad? En el celular. Antes, hoy día prácticamente es una necesidad, aparentemente, el hecho de tener un celular, esos celulares inteligentes, porque ahí ya tenemos nuestros datos de médico, nuestros datos bancarios. En la mañana fui al servicio bancario y me dice, el muchacho dice, no, ya la gente ya ahora prácticamente todo, compras, transferencias, depósitos, todo lo hace a través de su celular. Le digo, sí, es cierto. Cada vez la gente, hasta en el campo, ¿verdad? Uno ve ya a la gente de las comunidades rurales, mucha de la información que le llega, ya la revisan en su WhatsApp, les llega información. Prácticamente tenemos ya una sociedad en donde esas necesidades ya se volvieron casi necesarias, básicas. Claro, para algunos gente dice, bueno, sigue siendo algo no tan relevante, pero prácticamente ya toda nuestra agenda, a veces yo estoy aquí conectado, pero estoy conectado en otra reunión acá en el celular porque no hay posibilidad de estar. Entonces se ha vuelto una necesidad. Y ese tipo de cosas no lo veíamos hace 20 años o 30 años, ¿verdad? No lo veíamos prácticamente venir y hoy es prácticamente una necesidad el uso de estos dispositivos. Y entonces, pero ¿cómo lograr ciudades sustentables con una alta población? Con lo que ya hemos comentado, porque además aquí recordemos que las ciudades se conciben prácticamente, cuando uno habla de ciudades, generalmente está uno visualizándolas así, ¿verdad? Donde hay los grandes edificios, donde la gente se abastece de alimentos, particularmente los centros comerciales, los supermercados, en donde hay autobuses, donde hay el metro, donde hay vías de comunicación, etcétera, donde el aire está viciado por las emisiones de los automotores. Entonces, como que va uno creando prácticamente esa fotografía de las ciudades. Pero lo cierto es que lograr ciudades sustentables es un reto hoy día. Y decíamos, en esta parte de desarrollo sustentable, es prácticamente, ya lo comentábamos, esta parte ya se ha vuelto como parte de una sola cosa. En esta interacción de lo rural-urbano o urbano-rural, prácticamente ya estamos casi en una sintonía. Y decíamos también, el 75-80% de la población está viviendo aquí. Un 15%, 20% está viviendo aquí. Al año 1950, aquí habrá casi el 90% y aquí habrá el 10% de la población. Muchas ciudades prácticamente han absorbido parte de lo rural, lo han incorporado en sus espacios, porque muchas áreas rurales están siendo engullidas en el crecimiento urbano. Si ustedes ven fotografías de cualquier ciudad, Veracruz, Jalapa, donde estaba antes el Mecafé, que eran zonas cafetaleras, ¿verdad? Cuando estaba en la universidad, ahí en la Facultad de Biología, pues eran zonas cafetaleras. Hacia atrás, donde está ahora la USB, eran los campos de fútbol, eran cafetaleras, toda esa zona. Y ahora va uno y dice uno, ¿qué ha pasado, verdad? Es un crecimiento que se ha desparramado la ciudad, es un crecimiento acelerado en el crecimiento de la ciudad. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, concebir a las ciudades dentro de este concepto de desarrollo sustentable, donde integra las partes ecológicas, sociales, económicas. Tenemos que concebirlo como un sistema, como un ente. A las ciudades
Y a veces uno dice, a ver, ¿cuáles son los aspectos de sustentabilidad de las ciudades? Y a veces es difícil identificar cuáles son los aspectos de sustentabilidad de una ciudad. Es mucho más fácil identificar cuáles son los signos de no sustentabilidad de las ciudades. Y podríamos decir el aumento demográfico, el crecimiento prácticamente exponencial, horizontal de las ciudades, la alta tasa de consumo de recursos, de agua, de alimentos, etcétera. La pobreza, el poco acceso a agua limpia, la falta de alimentos, de producción de alimentos en esos espacios, de espacios verdes suficientes en las ciudades, porque lo que hemos construido son prácticamente casas y casas, y los pocos espacios verdes que tenemos en ocasiones son invadidos por el comercio ambulante, en algunos otros casos por los que lavan los carros, otros por los que los vienen. Entonces, muchos de esos espacios verdes están prácticamente siendo invadidos y no se respetan, siendo parte de esos pocos espacios verdes que tenemos en las ciudades. Igualmente los camellones, ¿verdad? Cada vez en esos camellones les damos prioridad al señor carro y vamos sacrificando los espacios de camellones, y cada vez las palmeras y los árboles están cada vez con menos suelo, y ya no les queda para dónde hacerse. Y hay que tirarlos y hay que eliminarlos, porque además se requiere espacio para que circulen los carros. Entonces sí tenemos que ir concibiendo cuáles son esos elementos que le dan una mayor sostenibilidad a las ciudades, el agotamiento de recursos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental en las ciudades, decíamos ya de las emisiones de gases, la parte de los residuos orgánicos, que es un problema para muchas ciudades, la parte de recolección de esos residuos, y bueno, esa brecha entre pobres y ricos, particularmente en los países en desarrollo, donde la población en pobreza, pues decíamos, ronda el 50% más. Entonces son elementos que a veces dice uno, ¿cuáles son esos elementos sustentables? No los encuentra. A veces es más fácil identificar los elementos de no sustentabilidad. Entonces, cuando estamos hablando de sustentabilidad de las ciudades, habría que pensar cuáles son esos grandes como indicadores que nos permitirían tener unas ciudades más sustentables. Y una de ellas es la integridad ambiental de las ciudades, de protección de los pocos o escasos recursos naturales que tenemos en las ciudades, de un consumo responsable, de un consumo sustentable. Ya hablábamos en las primeras sesiones de este consumo sustentable, del reuso y del reciclaje de los residuos sólidos, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, de la producción de alimentos saludables en las ciudades, de la parte de seguridad económica, en viabilidad económica local y regional. Y tenemos normalmente muchos municipios que están endeudados, entonces no hay mucha viabilidad, muchos municipios que tampoco logran ahorros o inversiones de oportunidades de empleo en los propios municipios, que no hay una gestión de generación de fuentes de empleo, de una equidad económica, reducir igualmente esa parte de brecha entre ricos y pobres. Usualmente muchos de los recursos, apoyos, a lo mejor en el pasado, no sé si en el reciente también, pero iban dirigidos a los ricos, ¿no? Nos comentaban por ahí alguna autoridad, decía, mire, profesor, pues me llega para cierto programa 3 millones de pesos, pero ya me mandó tal autoridad, ya me mandó a estos 2 o 3, y esos 3 millones de pesos, en vez de poder repartirlos en 100 productores y una bomba de agua les pueda hacer mucha diferencia o algo así, pues me llegan esos 3 grandes productores y me dicen, ¿sabes qué? Es que ya tengo palomeado el proyecto y aquí están, tengo 30 millones de pesos para mi proyecto. Y pues allá va, ¿verdad? Entonces, eso fue hace como 5 o 6 años en entrevistas, pero solamente como ejemplo.
La parte de seguridad económica o social, de tecnología apropiada, particularmente para pequeños espacios, tenemos que ir generando o proveyendo parte de esa tecnología apropiada y una visión de largo plazo. Usualmente son políticas cortoplacistas que no nos llevan a mucho, entonces sí tenemos que generar ya planes estratégicos que sean a mediano y a largo plazo. Cuando estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de diversidad, de salud, de cohesión social, de educación, de comunicación, de solidaridad, de transportes eficientes, de transporte limpio, de accesible. Estamos hablando en las ciudades de asociar trabajos a las residencias, cerca de las casas, de los hogares, a las comunidades, de preservar la cultura, porque mucha de esta cultura gastronómica, tradiciones y demás, les da identidad a los pueblos, a las ciudades, y es un poco ese atractivo también turístico que puede generar economías o moverla, hacer cambios en la dinámica económica, pluralismo, tolerancia y en la participación democrática, comunicación, educación, información y colaboración, en donde todos los actores estén representados, un poder dentro de las comunidades, donde las comunidades también puedan tener cierta liderazgo. Sabemos que la parte de participativo a veces es incómodo para las autoridades porque entonces las comunidades empiezan a demandar en este ejercicio participativo. Ya no son recipiendarios, ¿verdad? Nada más de apoyos. No, ahora las comunidades están exigiendo, pidiendo, demandando apoyos. La parte de empoderamiento es empoderamiento de las comunidades, de los grupos, de las organizaciones rurales, urbanas, igualmente. Y estamos hablando de una organización desde abajo. Entonces, son muchos ejemplos. Bueno, este es un poco de algunos indicadores de sustentabilidad de la agricultura urbana. Yo comentaba en esta parte, usualmente decimos, a ver, y ahora ya tengo varios ejemplos, tengo la agricultura urbana aquí en mis ciudades, pero ahora, ¿cómo mido la sustentabilidad? ¿Cómo evalúo que los espacios de agricultura urbana realmente están contribuyendo a la sustentabilidad de este municipio, de esta ciudad? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo mido? Porque necesito indicadores, necesito números que me digan que realmente está haciendo una diferencia. Si no, entonces, ¿cuál es el caso, verdad, de invertir en esto, o de procurar, o de fomentar, o de gestionar espacios de agricultura urbana, o modelos de agricultura urbana? No, tenemos que entonces tener indicadores que nos midan y que nos digan, a ver, estamos en esta situación, queremos llegar a esta situación y vamos a ir midiendo cómo es que vamos cambiando y si es posible o factible llegar a estos niveles de sustentabilidad. Claro, decíamos también al inicio, la agricultura urbana no es la panacea, no nos va a resolver todos los problemas, es un elemento más en las ciudades que puede contribuir a la sostenibilidad de las ciudades, pero no nos va a resolver todos los problemas. Pero en la parte ecológica, uno podría pensar en indicadores. Y aquí cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de sustentabilidad, de medir sustentabilidad de la agricultura urbana. Entonces, en la parte ecológica, ¿cuál es la contribución de la agricultura urbana en el reciclaje y la conservación de recursos naturales? ¿Cuál es la contribución de la agricultura urbana y periurbana al reciclaje de residuos orgánicos y de residuos inorgánicos? ¿Qué porcentaje de esos residuos orgánicos se van y se utilizan ahí, se compostean, se transforman, se reutilizan en techumbres, en construir las camas, en elaborar las unidades de composteo? Entonces, ¿cuánto de esos residuos que nos genera la ciudad se está yendo hacia esos espacios de agricultura urbana? ¿Cuáles son las prácticas de conservación de suelo y de agua y de biodiversidad que está proveyendo la agricultura urbana y periurbana? Porque comentábamos, pues muchos de estos espacios pueden contribuir eficientemente a la conservación del suelo, pueden contribuir a la parte de conservación del agua, particularmente si hay captura de agua, si hay prácticas de conservación del agua. Entonces, sí, de la biodiversidad igualmente. ¿Cuánto de esto estamos contribuyendo a la reducción de consumo de energía? Porque la gente no va o no gasta en transportarse para comprar los alimentos, porque no hay un gasto de los centros comerciales
para traer muchos alimentos que pueden ser provistos por la ciudad. Y decíamos, muchas ciudades pueden generar hasta el 60% de los alimentos, el 90% de la producción de huevo. Entonces, esa parte ya es una reducción de la energía. Entonces, ¿cuánto es la reducción de combustibles fósiles en la parte de producción, procesamiento, enfriado, transformación de muchos productos cuando pueden ir del huerto, del balcón, de la azotea a la mesa de los consumidores? La parte de preservando de biodiversidad, ¿cuál es el índice de biodiversidad en esos pequeños huertos? ¿Cuál es la introducción o cuáles son esas prácticas agroecológicas que estamos incorporando en nuestros huertos? Y ya decíamos, las prácticas que tienen que ver para control de arbences, de insectos, plagas, de enfermedades, de conservación del suelo, de agua. Es decir, prácticamente una agroecología urbana asociada a la parte de agricultura urbana. Y decíamos otro elemento también ahí que se asocia muy bien, es la parte de producción orgánica. Entonces, ¿cuál es la contribución en espacios verdes urbanos? ¿Cuánto contabiliza en espacios verdes? La Organización Mundial de la Salud establece que las ciudades deben tener por habitante alrededor de 9 metros cuadrados per cápita de espacios verdes. ¿Realmente estamos cumpliendo en la ciudad con esa condición de tener al menos 9 metros cuadrados de espacios verdes per cápita, por persona? No sé, pero si uno suma en estos espacios verdes, además de los parques, de las áreas verdes, de las escuelas, de los hospitales, suma uno los espacios de la agricultura urbana, puede ser que sí, ¿verdad? Que se esté cumpliendo con ese propósito, con ese objetivo. Cuando vamos a la parte de factor económico, bueno, ¿cuál es la contribución a la economía familiar? Por no comprar los alimentos, por ahorrar en la compra de esos alimentos. ¿Cuál es ese ahorro en términos familiares? Particularmente en una sociedad donde el ingreso de una familia, prácticamente el 60% se va en compra de alimentos. Entonces, ¿cuánto está reduciéndose la población en las ciudades su gasto por producir parte de sus alimentos? ¿Cuánto es de generación de empleos? ¿Cuánto es la parte de generación de empleos por la transformación de parte de estos productos que genera la agricultura urbana? Y en la parte del factor social, bueno, en la parte de desarrollo comunitario, podríamos decir los aspectos de cohesión social, cómo está contribuyendo a la cohesión, a la identidad, a la pertenencia de las de índices de delincuencia y de criminalidad, porque la agricultura urbana, igualmente ya decíamos, muchos de esos sitios que están abandonados, que son tiraderos de basura o de escondite para ciertos vándalos, bueno, pues puede reducir si se utilizan con ciertos fines productivos o simplemente nada más como áreas verdes con plantas ornamentales en general, ya no sería para la producción de alimentos, pues puede reducir mucho de estos niveles de delincuencia, particularmente cuando muchos de los jóvenes se les empieza a introducir en este tema de agricultura urbana, porque empieza a cambiar nuestra concepción, nuestra percepción de la ciudad, de nuestra percepción como personas y como sociedad. La parte de educación, el aprendizaje de agricultura y de ecología, porque cuando uno va y hacia la parte de agricultura urbana, uno empieza a entender que el suelo tiene vida, porque uno encuentra ahí una serie de organismos que están llevando a cabo en esa parte de ecología que estudiamos en las escuelas, ¿verdad? En las escuelas primarias, secundarias y en la universidad, en esta parte de la cadena de detritus, de materia orgánica, porque si no hubiera bacterias y hongos, pues todos los residuos orgánicos se fueran acumulando y acumulando y acumulando, ¿verdad? Y estuviéramos una gran cantidad. Afortunadamente la humedad y estos bichitos que están en el suelo llegan a descomponer toda la materia orgánica. Esa materia orgánica que se incorpora al suelo, esos nutrientes que estaban en esa materia orgánica, en esa hojita que cayó desde el árbol, y ese nitrógeno o ese fósforo que estaba ahí, que es después partida en pedacitos, que después es consumida por las lombrices, por alguna otra
organismos del suelo, bacterias o hongos, finalmente esa bacteria o ese hongo va a liberar ese ion de nitrato o de fosfato al suelo, lo va a tomar otra vez la planta, lo va a incorporar a su tejido. Y decíamos, bueno, pues uno tiene que entender también esos aspectos básicos, ecología, del ciclaje del nitrógeno, del fósforo, del carbono, del oxígeno, del agua. Entonces uno empieza a entender que mucho de lo que está en el ambiente y particularmente la parte de ecología en estos espacios pequeños, de cómo los organismos, hay esa dinámica, ¿verdad?, de presa-depredador en lo que son insectos plaga y insectos benéficos. Entonces empieza uno a atender y a comprender y mucho de eso se va tomando y empieza uno a establecer ciertas prácticas que obedecen al comportamiento de la naturaleza. No es ir en contra de la naturaleza, sino básicamente ser aliados de la naturaleza. Y en la parte de salud, obviamente también en la mejora de la nutrición. Y cuando estamos hablando de la nutrición, particularmente donde tenemos una población con inseguridad alimentaria relativamente alta, 25-30% es una población relativamente alta en inseguridad alimentaria. Cuando va uno a la parte de nutrición, esto es todavía mucho más grave, porque estamos hablando que tendríamos, o en el futuro podríamos tener una población con un bajo desarrollo intelectual. Pues nos ha tocado ir a las escuelas primarias, llegan niños que no han desayunado, que en las escuelas primarias les venden, no sé, algún producto ahí, unas picaditas y su refresco, y es lo que desayunaron. Y a veces hasta en secundaria llegan jóvenes que no han desayunado. Entonces sí, mucho de ese tipo de cosas sí, pues afectan obviamente en el desempeño de los niños porque están pensando más en comer que en lo que están viendo en clase. La promoción de la actividad física. Y decíamos, muchos de estos espacios de huerto pueden ser educativos, porque podemos mejorar la actividad física. Tenemos un problema de obesidad, particularmente de niños, infantes, de jóvenes. Ocupamos prácticamente el primer lugar de obesidad de niños a nivel mundial. Primero y segundo lugar, estamos ahí en esa pelea entre primero y segundo lugar con Estados Unidos, tanto en adultos como en infantes. Pero esa parte tiene que revertirse, claro, han cambiado y más ahorita en esta situación de encierro, pues muchos de nosotros pues estamos prácticamente sentados todo el día, abriendo la puerta del refrigerador a ver qué encontramos, consumiendo esto. Y comentaba ayer un locutor de un noticiario y decía, pues sí, ¿verdad? Se ha aumentado mucho las motos que van y dejan alimentos, pero son pizzas, son picaditas, son puros productos, pero son pocos aquellos que llevan productos sanos, que una ensalada de verduras, que no sé, pero generalmente son productos que más que procurar una buena nutrición, son productos que van a provocar una mayor obesidad y desnutrición a la población. Entonces, en esa parte de indicadores de agricultura urbana, sí tendríamos que ver entonces cuál es el nivel más adecuado de medir la sustentabilidad en las ciudades. ¿Cuál es el nivel más adecuado? ¿Es a nivel de familias? ¿Es a nivel de la comunidad o de la colonia? ¿Es a nivel de la propia ciudad? ¿Es a nivel de de estos municipios conurbados? ¿Es a nivel de otro nivel jerárquico de región, de cuenca? ¿Cuál es el nivel más adecuado para medir la sustentabilidad de agricultura urbana? Y aquí tenemos entonces que identificar indicadores sistémicos, indicadores que nos den información de cómo está nuestro sistema, cómo está la agricultura urbana contribuyendo a esa sostenibilidad urbana. Entonces, es básicamente indicadores que nos provean información. Y decíamos información que nos permita, si decimos estamos en esta situación y queremos llegar acá, esta es nuestra meta, entonces queremos información que nos vaya diciendo cómo vamos en términos de
reciclaje y conservación de recursos? ¿Cómo vamos en niveles de generación de empleo? ¿Cómo vamos en contribución a la economía familiar? ¿Cómo vamos en espacios verdes o en áreas verdes? Entonces, eso nos tiene que dar indicadores que nos provean información. Tienen que ser indicadores sistémicos, pero también que nos informen cuantitativos, porque esperamos que nos sea un número, pero también hoy día podemos incorporar y se acepta incorporar indicadores cualitativos. Igualmente, ¿cuál es ese indicador? Nos tiene que decir o indicar cuál es el objetivo, la meta, a dónde queremos llegar. Y también nos tiene que indicar el nivel o el estado que hemos logrado. Y un poco para cuál es ese logro, porque finalmente lo que queremos con estos indicadores de sustentabilidad es informar a la población, que de vez en cuando se informe la situación, porque puede ser que se desarrollen trabajos eminentemente académicos, a lo mejor con indicadores que tienen una connotación muy técnica, muy científica, pero para la población, a lo mejor para la población en las ciudades no nos sirve mucho eso. Necesitamos indicadores que le puedan decir cosas, que le puedan informar a la gente, que la gente pueda asimilarlos, que la gente pueda decir y tomar decisiones, que sean indicadores que nos digan, a ver, no estamos avanzando. Y entonces que sean precautorios, indicadores que nos podamos modificar la estrategia. Entonces, tenemos que tener indicadores que podamos publicar, informar en la radio, en la televisión, en los periódicos locales y decirle a la población, mire, pasamos de esta situación a esta, estamos logrando prácticamente la meta en términos de estos indicadores. Pero muchos de estos indicadores tenemos que hacerlo también en un ejercicio participativo, eminentemente democrático, de consulta, porque para alguna comunidad unos indicadores pueden ser importantes, para otra comunidad pueden ser otros importantes, pero esto tiene que desarrollarse en ese ejercicio eminentemente participativo, con las comunidades, con la gente que está participando, con actores claves. Entonces, ¿qué va a ser lo más importante para un municipio? Los ingresos, el empleo, el uso de insumos en la agricultura, el uso de cierta tecnología, la parte de espacios verdes, la parte que tiene que ver con prácticas agroecológicas. ¿Cuáles son los elementos o indicadores que vamos a incorporar en esa ecuación para definir si realmente la agricultura urbana está contribuyendo de manera sustantiva al desarrollo sostenible de las ciudades? Decíamos, obviamente que la agricultura urbana y periurbana tiene externalidades. Cuando estamos hablando de externalidades, quiere decir que básicamente son efectos colaterales que puede tener la agricultura urbana y periurbana. Particularmente si no hay un cambio de paradigma de que esta agricultura urbana y periurbana en las ciudades tiene que ser una agricultura social, tiene que ser una agricultura que valore las diferentes dimensiones, que sea incluyente socialmente, en la parte económica, en la parte ambiental, de políticas, etc. Entonces, una de las tal vez externalidades o efectos colaterales de la agricultura urbana y periurbana puede ser la contaminación por el uso de plaguicidas, particularmente insecticidas, herbicidas, plaguicidas, nematicidas, todo tipo de plaguicidas que decíamos en ese ejercicio que les presenté, ¿verdad? Aún en países desarrollados donde hay a lo mejor bastante conocimiento de las ventajas de la agricultura orgánica, todavía varios de los productores o agricultores urbanos siguen utilizando algunos de estos productos químicos sintéticos, plaguicidas, insecticidas. Claro, ya algunos empiezan a moverse a algunos productos que son más amigables con el ambiente. Pero aún así, muchos plaguicidas a veces no distinguen entre un insecto benéfico y un insecto plaga. Para
muchos de esos plaguicidas es lo mismo, ¿verdad? Es un insecto y si son de contacto, bueno, pues los va a matar a una crisopa que a un coleóptero que sea defoliador. Entonces no tenemos todavía así como muchos insecticidas o productos químicos que sean selectivos. Entonces hay que tener cuidado en esta parte de los efectos colaterales que puede tener la agricultura urbana y periurbana. Y ahí sí tenemos que tener algunas políticas, particularmente en nuestros espacios, de cuál va a ser el manejo de esas unidades de producción en términos de uso de agroquímicos. Otra de las externalidades puede ser la producción pecuaria, particularmente los malos olores. Sabemos que en muchos municipios ya prácticamente es prohibitivo tener la producción pecuaria de cerdos por los olores que despiden, y no se diga algunas otras unidades de producción pecuaria, ¿no? De ganado, ganado bovino, que también con la alimentación que se les provee, pues generan grandes olores, particularmente si es un número considerable de reses, pues puede generar lixiviados, malos olores, y bueno, pues tendría que reubicarse esas unidades. Entonces, sí habría que pensar. Y lo otro es el hecho de que haya animales libres. Ya no se da tanto en nuestras ciudades. En África, en donde se practica agricultura urbana y periurbana, se da, ¿no?, que anden las vacas, los cerdos, libres en las ciudades, en los pueblos, porque todavía aunque son ciudades, son todavía con un ambiente muy rural, muy campirano, donde los animales andan sueltos y demás, provocando accidentes o que haya deyecciones en la ciudad, en las calles, en las banquetas, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de externalidades de la producción pecuaria sí habría que considerarlos. La otra parte tiene que ver con contaminación del agua. Y esta contaminación del agua puede ser, ya lo decíamos, ¿verdad?, por este uso de agroquímicos, o puede ser por algunas otras elementos que utilicemos en nuestras unidades, particularmente si utilizamos exceso de estiércol, que puede haber algunos escurrimientos a cuerpos de agua o a mantos freáticos. Entonces hay que prever esta parte de contaminación del agua, la parte de dispersión de plagas y enfermedades, siendo espacios donde no están controlados fitosanitariamente o zoosanitariamente, pudiera ser espacios para dispersión de plagas y enfermedades. Y esta dispersión para cultivos industriales o para la producción pecuaria masiva en las zonas rurales. Entonces, sí hay que tener cuidado en esto. Y si hay alguna enfermedad o algo, tendríamos que reportarla a instituciones como SEDARPA o la SADER, decir, mire, aquí me apareció esta enfermedad, no la puedo controlar, no sé si sea un problema grave, pero sí esta parte de que los espacios de agricultura urbana pudieran ser como un poco como espacios para la dispersión o reproducción de ciertas enfermedades plagas, bueno, pues no cabe la posibilidad. Son mínimos, no se han reportado casos, ¿verdad? No tengo yo ningún caso reportado que esto haya ocasionado, pero sí, siempre hay que preverlo. Por ejemplo, esta plaga de las que está en cítricos, Guanlong Bean, se dice que las limonarias, si mal no recuerdo, que este bichito de Guanlong Bean que transmite la enfermedad de Guanlong Bean en cítricos, lo pueda poner como seto los arbustos de limonaria, y que esto pueda atraer a estos insectos que dispersan esto, que transmiten esta enfermedad en los cítricos. La quema y la emisión de humo. Generalmente en muchos de los huertos urbanos relativamente grandes, puede ser que la gente al final del año, al final de una temporada del ciclo de cultivo, digo, pues ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto? Pues lo voy a quemar, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de evitar las quemas, particularmente en la ciudad, porque esas quemas pueden propagarse a algunos edificios, a casas, y provocar algún incendio de nivel mayúsculo. Entonces sí tenemos que tener. Y lo otro, bueno, de por sí ya las ciudades están contaminadas con muchas emisiones de gases,
Y lo que tenemos que procurar en los espacios de agricultura urbana es reducir la quema, no emitir más humo del que ya, de las emisiones o concentración de CO2 que ya hay en las ciudades. Entonces, sí, procurar esta parte de evitar una externalidad que pueda provocar la agricultura urbana a las ciudades. Queremos minimizar esta parte y por eso lo comento. Queremos minimizar estos efectos colaterales que pudiera tener la agricultura en las ciudades porque podrían decir las autoridades, no, esto me está ocasionando problemas, tengo humos, tengo emisiones, tengo contaminación, hay malos olores, son sitios que parecen abandonados, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte sí tenemos que cuidarla mucho. Y la parte que también decíamos, ¿verdad?, del uso del agua. No podemos en ciudades donde la demanda o el agua es prácticamente un recurso prohibitivo. En muchas ciudades prácticamente el uso de agua entubada está siendo prohibitivo. Tenemos que buscar qué prácticas nos ayuden a captar el agua de lluvia. En ciudades como, por ejemplo, decíamos Jalapa, que llueve, no sé, 2.500, 3.000 milímetros, 3 metros cúbicos de agua, 2.000 milímetros de agua por metro cuadrado. Imagínense, con una pequeña construcción, con un pequeño techo, podemos captar alrededor de 2 metros cúbicos de agua, que bien nos sirve para regar prácticamente durante todo el año si utilizamos sistemas eficientes de agua. En las zonas tropicales iguales, podemos captar el agua de lluvia. En los municipios se puede captar muchos de los techos que hay de la casa del campesino, de las escuelas, de la secundaria, de la primaria. Se puede captar una gran cantidad de agua que puede ser utilizada para consumo humano, puede ser utilizada para riego, para otras actividades. Entonces, esta parte de captación de agua de lluvia, pues tiene uno que ver cuál es la mejor forma de utilizarlo. Ya no se permite, ¿verdad?, prácticamente riego por inundación, y menos en las ciudades. El uso excesivo de agua para regar de por sí en lo que son las áreas verdes, los jardines, se está regulando ese uso del agua y en ciertas épocas y en ciertas condiciones y cierta cantidad. Y lo que se está haciendo también es adaptar en las zonas tropicales donde llueve poco, bueno, pues jardines que están con plantas que están adaptadas a esa condición de sequía y no necesariamente tener plantas que van a demandar una gran cantidad de agua. Igualmente en los huertos tenemos que buscar plantas que requieran o prácticas que nos puedan reducir la evaporación del agua. Ya lo comentábamos, poner paja, poner piedritas, plantas que estén adaptadas a ciertas condiciones de tolerancia, de sequía, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes más que nadie saben qué prácticas ya han podido implementar o qué pueden implementar o qué pueden aprender de los colegas y que lo pueden implementar en sus huertos o en sus unidades de producción urbana y periurbana. ¿Cuáles son algunas amenazas que tiene la agricultura urbana y periurbana? Bueno, la contaminación por emisiones de gases. Decíamos, particularmente los huertos, pues tenemos que establecerlos relativamente alejados de vías de comunicación que sean fuertemente transitadas, porque los vehículos emiten gases y gases que tienen plomo. Ese plomo puede depositarse en nuestras hortalizas y eventualmente, si no se tiene el cuidado de lavar perfectamente esas hortalizas, bueno, podemos consumir ese plomo y podemos tener problemas de salud. Igualmente, contaminación por químicos. Decíamos de pintura, evitar utilizar madera que tenga pintura o algunas sustancias que puedan tener plomo o algunas otras sustancias contaminantes. Y decíamos, por ejemplo, en muchos países en desarrollo, países que pues, tuvieron la Primera y Segunda Guerra Mundial, en muchos lugares todavía se encuentran bombas en el suelo y muchos suelos fueron contaminados porque cayeron bombas ahí. Lo que hizo la autoridad para hacerlos productivos, bueno, pues es eliminar prácticamente una capa de un 60, 80 centímetros de profundidad y traer suelo de las zonas rurales o suelo formado de composta y demás y depositarlo ahí. Y bueno, ya con mayor seguridad la gente puede producir
sus alimentos sin riesgo de contaminarse por radiaciones o por elementos tóxicos. Otro de los problemas, amenazas que tiene la agricultura urbana y periurbana es obviamente el valor de la tierra, la urbanización. Decíamos, en las zonas urbanas cada vez la competencia y el valor del suelo es muy alto, es muy competitivo. Hay una alta presión sobre la tierra y usualmente las autoridades están buscando espacios libres para establecer pues, un centro comercial, un banco, un cinema, etcétera, etcétera. Pero pocas veces la gente dice, bueno, pues este espacio está libre y lo voy a utilizar como área verde, ¿no? Es simplemente negocios, ¿verdad? O la parte de casas habitación. Y como sabemos, muchos desarrollos habitacionales incumplen muchas de las medidas con dejar espacios verdes suficientes, con dejar, ya no se diga espacios verdes, de dejar un espacio de banqueta para que pueda uno transitar cómodamente. Cada vez las banquetas son más angostitas que si va uno caminando, pues se tiene que bajar el otro y invadir el carril donde pasan los vehículos, porque no hay espacio para dos personas. Entonces, muchos de esos desarrollos habitacionales son realmente ilógicos de cómo se autorizan esos desarrollos habitacionales sin ninguna planeación y deberían incorporar también espacios para agricultura urbana, ¿por qué no? No solamente espacios verdes como áreas de ornato, de recreación, ¿no? También espacios verdes para la producción de alimentos, para la gente que quiera producir alimentos, bueno, pues tiene un espacio. Entonces, en esta parte del valor de la tierra en las zonas urbanas, bueno, la eliminación de muchos sitios de agricultura urbana, y es usualmente lo que sucede, no se está utilizando, bueno, pues lo utilizo, pero muchas veces no se considera, y decíamos, muchas autoridades municipales no consideran que las ciudades pueden ser espacios para la producción de alimentos, y eso tenemos que revertirlo. La otra es la falta de reconocimiento que pueda tener, de legitimización que pueda tener la agricultura urbana en nuestros ámbitos. Entonces, hay una ausencia de políticas públicas para gestionar, para fomentar, para formalizar la agricultura urbana. En muchos municipios, en muchos espacios o desarrollos. Entonces, la otra parte es una urbanización, urbes no sustentables, una presión por el uso de la tierra, compactación de los suelos, o suelos llenos de cascajos porque han sido tiraderos de cascajos, de basura, por varios años porque son suelos que han estado abandonados. Entonces son algunas de las amenazas que tiene la agricultura urbana. Y ya decíamos también la parte de vandalismo, que es un evento particularmente, si se da en los países ricos, desarrollados, pues en los países pobres puede ser mucho más frecuente estos eventos de vandalismo. Ya comentábamos la calidad y cantidad del agua igualmente, y la parte de cambio climático y de sombreado. El hecho de hacer agricultura en las ciudades implica que vamos a estar expuestos a las sombras que emiten los edificios, que a lo mejor no tienen la cantidad de radiación solar suficiente, y por eso en muchas grandes metrópolis, bueno, lo que se usa es sembrar en las azoteas donde las plantas puedan tener una cantidad suficiente de radiación solar. Porque si lo ponemos en medio de 2 edificios, pues van a crecer las plantas, pero solamente van a recibir probablemente lluvia cuando el sol está en el cenit. Pero cuando está subiendo y cuando está bajando el sol, pues muy raramente. Entonces, y la otra parte tiene que ver con un cambio climático. Sabemos que igualmente como todo a nivel mundial, y en algunas partes más y en algunas partes menos, y cuando hablamos de cambio climático estamos hablando que es una normalidad climática en la cual ya prácticamente se está haciendo normal esta variación climática, prácticamente es casi como el COVID, ¿verdad? Es una anormalidad con la cual ya tenemos que vivir en una situación prácticamente normal, porque va a ser la nueva normalidad. Igualmente cambio climático. Este cambio climático que está alcanzando 1.1 grados centígrados y que algunos científicos dicen ya prácticamente no hay retorno,
no hay retorno, y que los eventos climáticos que tienen que ver con extremos en el clima, porque antes los científicos medían pues prácticamente el promedio, nos decían, en promedio esta es la precipitación, esta es la temperatura en promedio. El clima de esta zona es un clima trópico húmedo, que quiere decir que la precipitación anda más o menos en 1500 milímetros, que la temperatura está alrededor de 29 grados centígrados, 32 grados centígrados, más o menos 5 grados centígrados. Pero hoy día prácticamente se está desfasando los climas en las zonas, y lo que comentan varios estudiosos dicen, por ejemplo, hoy la vainilla ya no tiene problemas para la polinización en las zonas que normalmente se producía. Ahora hay un corrimiento, igual el lichi, que requiere ciertos días fríos. Prácticamente en las zonas más frías se está produciendo mejor que en las zonas más cálidas, porque la temperatura ya no es lo adecuada, y así con muchos otros cultivos. Y no solamente con las plantas, con los animales, está cambiando también, están evolucionando muchos de los organismos ante este cambio climático. Para algunos se dice, bueno, es algo normal, el cambio climático es producto de las actividades humanas, de las actividades antropocéntricas. Para algunos dice, estamos entrando al antropoceno, que es una nueva era, una nueva era. Entonces, pero son todo ese tipo de cosas. Entonces, igualmente la agricultura urbana y periurbana va a estar impactada, fuertemente impactada, más en México, que se estima que el cambio climático va a ser muy severo en los próximos años. Donde llueve mucho va a llover mucho más, donde hay sequías, las sequías van a ser más recurrentes, más intensas. Tenemos lluvias hoy día que, por ejemplo, en media hora cae 300 milímetros, lo que a lo mejor caía en 4 o 5 meses, nos está cayendo en un solo evento, y por eso tenemos esas inundaciones en Tula, porque se desploma una gran cantidad de agua en un solo momento, en media hora, una hora. Decían los alemanes y los de Bélgica, de repente vimos que empezó a correr el agua, ¿verdad? Pero en 15 minutos teníamos el agua a la cintura, que arrolló carros, arrolló suelo, arrolló las casas, etc. Y eso está sucediendo prácticamente a nivel mundial. Eventos lluviosos que cae una gran cantidad de agua en un momento, en un tiempo muy corto, y que muchos de los sistemas de drenaje no tienen la capacidad para desahogar esa cantidad de agua que cae en un momento. Entonces, cambio climático tiene que ver con eso, ¿verdad? Con temperaturas también en donde hay calor, cada vez va a ser más calor, las ondas de calor van a ser más fuertes, sabemos que eso va a afectar mucho a nuestros cultivos, más si están en la azotea. Obviamente que se van a deshidratar, van a estar expuestos a ondas de calor mucho más frecuentes y más intensas. Igualmente en las zonas donde hace frío, pues las temperaturas, como sucedió en Estados Unidos y en otras partes, van a llegar temperaturas que se van a desplomar a temperaturas congelantes, temperaturas casi de polares, menor de 12 grados centígrados, 20 grados centígrados. Entonces, eso tiene que ver con cambio climático. Y aquí, obviamente, que ante esto, pues la agricultura urbana va a estar vulnerable, seguramente va a estar vulnerable a perturbaciones, a eventos climáticos y también biológicos, porque muchos de los insectos, plagas, seguramente, y muchas arbences se estima que en esta parte del cambio climático, muchas arbences van a ser más agresivas. Vamos a tener una mayor presencia de insectos, plagas, pero también mucho más agresivos. Obviamente las crisis sociales, las crisis de salud, la crisis de salud que estamos viviendo en este momento, va a haber perturbaciones más frecuentes, una exposición más frecuente, es decir, una perturbación más frecuente, niveles en que la agricultura urbana sea más impactada, y tenemos que ir previendo, porque esta adaptación al cambio climático puede ser proactiva, o puede ser reactiva. Puede ser proactiva en el sentido que digamos, bueno, pues ya esperamos que cada vez va a ser más calor en esta zona, o que va a ser frío, o que va a haber granizada. Entonces, tengo que ir previendo de qué acción climático, y no acciones reactivas, que ya me llegó la surada, lo que sea, y pues ahora sí ya voy a poner esto. No, uno tiene que ir previendo, y esto nos va a dar
que la agricultura urbana sea sostenible. Si empezamos a tener una adaptación proactiva, podemos lograr una sustentabilidad en la escala espacio y en el tiempo más sostenible. Y decíamos un poco en esta contingencia del COVID, ya lo comentábamos, cuando las gentes permanecimos encerrados, mucho de la fauna silvestre recuperó sus espacios. Muchos de esos espacios que le hemos quitado a la fauna silvestre, pues la fauna silvestre regresó, y esas son algunas imágenes, ¿verdad? Los carneros que regresaron a la ciudad, los venados igualmente, porque la gente permanecía en sus casas, había quietud, y pudimos ver, ¿no? Aquí en Veracruz, en el muelle, llegaron los delfines que nunca los veíamos, y no sé, por su casa, seguramente los mapaches, los conejos, las iguanas, todo ese tipo de cosas que uno se asombraba, porque decía uno, es increíble cómo solamente la presencia del ser humano inhibe la presencia de parte de esta fauna silvestre. Entonces son espacios que a veces no lográbamos interiorizarlo, y cuando sucede esto, logramos interiorizarlo y decir, sí, ¿verdad? La presencia humana evita que esta parte de la fauna silvestre se exprese. Y también lo que hemos hecho con esto, aparte del COVID, es que ahora acudimos a mercados locales, a gente que produce localmente, porque sabemos que es fruta fresca, que son alimentos frescos, que estamos colaborando con las comunidades rurales, que nos estamos solidarizando, que estamos apoyándolos para que sigan produciendo más. Entonces, esa actitud que tenemos que cambiar. Y lo otro, obviamente, que mucha gente en estos encierros aprovecharon para ir como una forma de sentirse libres, de estar en contacto con la naturaleza, ir a sus espacios, en el techo, en su huerto, en lo que sea, a estar ahí y pasar un buen rato viendo sus plantas, cultivándolas, deleitándose, pensando, reflexionando, lo que ustedes gusten y manden. Entonces, es un poco de este espacio, momento que nos ha brindado esta enfermedad del COVID, obviamente con muchas muertes a nivel mundial, lo cual lamentamos, y lamentamos también que en nuestra institución ha habido también muertes, seguramente instituciones donde ustedes laboran, familiares de ustedes, lo cual pues lamentamos profundamente. Y pues es algo que nadie prevé, que aunque se había plasmado por ahí en algunos documentos, no se preveía que fuera de tal magnitud y con tantas variantes, y que ahorita, bueno, pues también un movimiento alrededor de esto, ¿verdad? En términos políticos y demás. Pero hay muchos problemas que enfrentan los proyectos de agricultura urbana, y decíamos la falta de tierra disponible, la falta de asistencia técnica, y ahí es el papel donde ustedes, ya prácticamente como especialistas en agricultura urbana, pueden ir jugando un papel importante en decir a los municipios, yo puedo asesorarte y dar asistencia técnica a los agricultores urbanos, puedo plantear un proyecto de agricultura urbana, puedo integrar otros elementos para generar un esquema de desarrollo sostenible de las ciudades. Y entonces sí tenemos que trabajar con esta parte. Si en el campo, la parte a veces hay problemas de inseguridad en la tenencia de tierra, ya no se digan las partes urbanas, ¿no? Pero tenemos que ver esa parte de legislación, de hacer que esos espacios urbanos, terrenos abandonados, sitios abandonados, que se puedan poner a disposición de manera temporal para la producción, la disponibilidad del agua, el alto costo de insumo, la escasa coordinación interinstitucional. Mucho de esto nos convoca a que tenemos que crear redes interinstitucionales. Están los compañeros de SEDARPA, ya decían aquí los compañeros que trabajan para Sedesol, para la Secretaría de Medio Ambiente, pero hay instituciones educativas, la Universidad Veracruzana, el Colegio Postgraduado, el INIFAB. Entonces, tenemos que ir creando esas redes institucionales que podamos en un momento unirnos para proponer cosas que pueden lograr cambiar muchas cosas en nuestras ciudades. Creo que es un poquito repetitivo, así que me voy a brincar. Pero ¿cuáles son algunas propuestas entonces para impulsar la agricultura urbana? Es
particularmente una enseñanza integral para impulsar la agricultura urbana, inspirar a la gente de los aportes de la agricultura urbana a la sostenibilidad. Y ya decíamos, bueno, podemos generar desde planes de desarrollo urbano sostenible, podemos emitir iniciativas, podemos, en cualquier escala, desde con nuestro vecino, en la comunidad, en nuestra colonia, a nivel municipal, a nivel de la ciudad, podemos gestionar iniciativas. Lo importante es tratar de incidir, tratar de lograr cambios. Y lo otro es que tenemos que en nuestro discurso resaltar cuál es la importancia social, económica, política, ambiental de la agricultura urbana. Tenemos que manejar ese discurso para que si alguien nos dice, a ver, ¿y cuál es la importancia entonces ecológica o ambiental de la agricultura? Podamos decirle, mire, contribuye a esto, esto y eso. O cuál es la importancia social. Ah, mire, yo le puedo escribir una nota de periódico y le puedo decir cuál es la importancia social. Y ya lo hemos comentado, ustedes han dado aquí ejemplos de cuál es la importancia social de la agricultura urbana. Y si alguien les dice, a ver, pero de económico, pues no, pues la agricultura urbana no. Ah, bueno, estos son los aportes económicos, porque no solamente ese es el valor de uso, sino también los valores de no uso, porque estamos reduciendo la cantidad de personas enfermas, la cantidad de personas con diabetes, porque estamos motivando a que la gente haga ejercicio, porque estamos reduciendo la obesidad en la población, porque estamos contribuyendo a la nutrición, y eso tiene un valor importantísimo en un país como México. Entonces, eso no solamente es el valor de la producción, son todos los beneficios que si uno los monetiza, puede ser importantísimo, más importante que simplemente el valor de la producción. Entonces tenemos que promover una visión de agrociudades sostenibles, sustentables. Y esto, bueno, pues tenemos varios ejemplos, no solamente nacionales, internacionales, de que esto es posible.